Bueno, primero para arrancar, para que me pongo la pantalla, me habilito la cámara también. Y bueno, tengo mucho... Uy, no me peiné, perdón. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Javier, soy avanzado en la carrera, estoy hace un par de años ya. Capaz que algunos no sé si me conocen, pero también soy de La Fuente, milito en La Fuente. Estoy un poco más alejado de la facu, pero bueno. Estuve ayudante en materias de segundo año, de tercer año, y bueno, hoy justo le escribí hace unas semanas a Mica y al Rizo que están organizando las clases, y bueno, quería retomar un par de cosas de Pascal, que está bueno hacer y colaborar un poco con eso, así que nada, estoy acá. Estuve repasando un poco las prácticas que había, vi que están en la práctica 3. Primero me gustaría escucharlos un rato, a ver qué les gustaría ver en este punto. Yo estuve repasando la última práctica, fue la clase las prácticas de registros. Vi que antes había funciones, procedimientos, tipos de datos. Puntualmente me gustaría escucharlos, o ya sea por el chat, o si quieren habilitar el micrófono, no sé, Rizo, cómo administran ustedes eso, No, pero para saber cómo les gustaría, si hacer algunas prácticas, algún ejercicio particular o alguna explicación. La idea es que la clase sea dinámica, que aprovechemos este tiempo que tenemos acá y podamos sacar las dudas, si están haciendo las prácticas, qué ejercicios son los que más les cuesta, qué les gustaría ver. Así que nada, me gustaría ir viendo eso también. Cerrar conceptos, funciones y pros. Bien, el tema de cómo hacer que retorne valores. Bien, perfecto. Sería como más decir, perfecto, listo. Bueno, arranquemos por ahí entonces, si les parece, arrancamos por ver un poco. A ver, voy a compartir pantalla. Estuve ahí, estaba jugando con algunas cositas de la práctica. Bánquenme 2 segunditos y ya estoy. Voy a cerrar eso porque me va a estar llegando cosas. Bien. ¿Ven ahí la pantalla? Me comenta por favor por el chat si sí, se sí, ve se bien. ve. Perfecto. Bueno. Bien, vamos a arrancar primero por la sintaxis. ¿Sí? Sabemos que tenemos eh, dos tipos de... Conceptualmente eso se llama métodos, ¿sí? En cualquier otro lenguaje, si ustedes ven, se llaman procesos o métodos. Particularmente en Pascal tenemos dos tipos de métodos, dos tipos que se llaman. Por un lado tenemos los procedures, los procesos, y por otro lado tenemos las funciones, que son declaradas con una sintaxis particular. Bien. Y cada cual tiene sus diferencias muy particulares, ¿sí? En cada caso, utilizaremos uno u otro, ¿sí? Es importante el tema de saber en qué situaciones usar, ¿sí? Dependiendo del uso que le vamos a dar, ya sea, por ejemplo, en el caso de funciones particularmente, es importante saber en qué se diferencia de un procedimiento. Primero, en la forma de la llamada, ¿sí? Cómo es llamado desde el programa principal. En el caso de, y también en qué lugar retorna el flujo. ¿A qué me quiero? Ahora vamos a ir viendo punto por punto, ¿sí? Primeramente veamos la sintaxis de cada uno, ¿sí? Por un lado tenemos las funciones, function, el nombre, un nombre, recibe o no, apárquenme que le voy a poner acá para que me ponga formato, explicación, funciones y procedimientos. Punto pas. Así me da, bueno. Por un lado tenemos el nombre y retorna, ya tenemos acá la primera diferencia entre, por ejemplo, puede ser un integer. ¿Sí? La primera diferencia que tenemos con una función, ¿sí? Y esta es la sintaxis de una función, ¿sí? Lo primero que vemos acá es que
esto retorna un valor. Este valor que retorna siempre es un valor simple. ¿A qué me refiero con un valor simple? Nosotros si hacemos un repaso, vamos a hacer un repaso sobre los tipos de datos que conocemos. Por un lado tenemos los datos simples y los datos compuestos, ¿sí? Entre cada subgrupo se vuelve a dividir. En el caso de los datos simples, por ejemplo, tenemos los enteros, tenemos los definidos por el lenguaje en sí, de ya esos tipos de datos que ya vienen con el lenguaje nativamente, y también están los definidos por el usuario. Entre los datos, entonces, por un lado tenemos datos, los tipos de datos tenemos acá, tipos de datos, por un lado tenemos los simples, voy escribiendo acá, así me voy tomando notas, los simples y los compuestos. En el caso de los compuestos, tenemos definidos por el usuario, definidos por el lenguaje, perdón, por lenguaje. En este caso, los que ya conocemos, por ejemplo, integers, char, reals y booleanos. ¿Sí? Estos son los tipos que ya conocemos nosotros definidos por el lenguaje en sí. Esto ya directamente no hace falta declarar nada, se usa directamente, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, los definidos por el usuario, dentro de los tipos de datos simples, y son, en este caso, tenemos los subrango, que a la hora de definir puede ser de dos tipos, o son enteros, o son caracteres. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de cada uno. Vamos a hacer un repaso rapidito. En el caso de, esto ya no vamos a dar ejemplos, pero en el caso de los subrangos sí me gustaría dar un ejemplo. Por ejemplo, un tipo subrango de integers vendría a ser, por ejemplo, decir que es de 1 a 10, esto es un subrango de tipo entero, pero solamente contempla los valores de 1 al 10. Y un subrango de tipo carácter sería, por ejemplo, arrancar con la letra A, punto, esta es la sintaxis. Ahora vamos a ver cómo se declaran, tipos de datos, todo. Y hasta la Z, por ejemplo. Bien. Entonces tenemos estos dos tipos. En el caso de las funciones y dentro de los compuestos, por ejemplo, también tenemos los definidos por el usuario, y en ese caso, por ejemplo, tenemos los strings. ¿Sí? Es string. Bien. Volviendo al punto, esto dejándolo como nota, entonces, dijimos que las funciones, punto 1, vamos a ver las características. Las funciones, lo primero es que retornan un valor de tipo, y muy importante esto, simple. Siempre va a ser de tipo simple. O sea que dentro de las posibilidades que tenemos son integers, reals, char, boolean y los subrangos que hayamos definido. ¿Sí? Estos son los tipos que podemos retornar. Javi, Esto es muy importante. no sé Sí. si estás leyendo el chat vos. Sí, por Nico, favor, si me puedes ir colaborando con dale, eso. sí, ni hablar, ni hablar. Nico pregunta si los strings no estarían definidos por el lenguaje, y después Facundo vuelve a preguntar, o sea que string no es de tipo simple. Exactamente. De hecho, conceptualmente, particularmente en Pascal, los tipos string no son definidos por el lenguaje en sí. En realidad, hay una librería, no sé si alguna vez ustedes usaron una librería o escucharon hablar de una librería, son conjuntos, son funciones ya predefinidas, y hay una librería muy particular que es el de string.
y está definido ya por un usuario más, pero no está como dato simple. Si ustedes se van, por ejemplo, a otro lenguaje, no sé, por ejemplo, PHP u otro lenguaje, en esos, dentro de los tipos simples o definidos por el usuario, perdón, definidos por el lenguaje, tienen directamente ya un string. Pero en este caso, en Pascal, particularmente en Pascal, los tipos simples solamente son estos. Los string no estarían entrando. De hecho, string entra en la categoría de compuestos definidos por el usuario, ¿sí? Por ende, no podríamos probar después con una prueba si retorna o no, porque también es muy importante esto. Hay muchas de las cosas que están definidas acá que a ustedes también la cátedra les pone ciertas precondiciones que no necesariamente están así. Por ejemplo, otra característica que se dice es que acá, por ejemplo, siempre es un parámetro por valor, o sea que no se podría definir una variable, por ejemplo, de tipo, no sé, vamos a hacer un boolean. Técnicamente no se podría, pero el lenguaje a la hora de compilar puede ser que nos tome esto. Pero en la cátedra, por ejemplo, si ustedes llegan a poner que una función envía una variable por referencia, como es este caso, por ahí conceptualmente estaría mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice que la función se usa ¿Para qué se usa? Vamos a hacer un repaso. ¿Para qué se usa una variable por referencia? Para, de alguna forma, es porque queremos meter un valor y volver a escribir un valor ahí y recuperarlo en el programa principal. O de Perdón. la llamada donde donde estén haciendo la llamada a la función. Sí. No, ahí ahí dijeron entrada y salida, como se llamaba R en Rinfo, pero igual nada, esto de que por ahí del chat, que se complica a la hora que uno comparte pantalla, si quieren abran los micrófonos y aporten a la clase, que eso está buenísimo, y que aparte nada, ¿cómo se dice? Es mucho más... La pantalla que yo estoy compartiendo es la que se ve solamente de... Sí, se ve solamente el programa que estás usando, digamos, no es que vemos toda Ah, tu... listo. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a poner a mitad de pantalla el chat, así veo el chat directamente. Bánqueme que estoy ordenando la pantalla. Y ahí está. Entonces yo voy viendo el chat también, así que no hay problema. Y sí, obviamente si quieren ir abriendo el micrófono y hablando, no hay problema también, no me jode a mí. Bien, sí. En el caso de Rinfo, sí, los parámetros de entrada, salida, exactamente. Cuando se dice, vamos a ver acá, vamos a hacer un repaso. Cuando se dice que una variable, tipos de variables, tipos de parámetros. Tipos de parámetros, en el caso de, si solamente son de entrada, esto es para Rinfo, en Pascal es igual a decir parámetro por valor. Esto es para Pascal, ¿sí? Así usamos el mismo lenguaje. Y cuando decimos que es entrada, salida, ¿dónde te fuiste? Entrada barra salida, para Rinfo, es una por referencia en Pascal. ¿Sí? Esa es la para que usemos el mismo. Oxigenidad igual. Perfecto, genial, genial. Bien, entonces, ya sabemos cuál es la diferencia entre... Coméntenme en el chat, por favor, si saben la diferencia entre uno u otro, como para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sabemos que cuando es es solamente de entrada, o por valor en este caso, cuando no sé si yo escribo la variable dentro de la función o dentro del procedimiento, cuando salgo de ella, los cambios no se ven reflejados, porque lo que se hace es una copia
de esa variable y se le envía. Si, sin embargo, si envío una variable como entrada-salida o por referencia, como se dice, es la misma variable, con lo cual los cambios que sufran adentro del programa se verán afectados cuando yo salga de ella. En Pascal, la forma de diferenciar una u otra es poniendo la palabra var adelante. ¿Sí? Si la palabra var va adelante de la variable, quiere decir que el tipo es de tipo entrada-salida o por referencia. Si no dice nada, es porque es por valor o solamente de entrada. ¿Sí? Esto como... Disculpa, te hago una pregunta. Sí, ¿Se me escucha bien? sí, bárbaro, se escucha genial. No me quiero adelantar, pero capaz que lo explicas después. Mi pregunta es si cuando pones arriba la función o en el programa principal, viste que se declaran variables, si esas son variables globales, variables locales. Sí, 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 sí. Capaz que lo ibas a explicar, no me quería adelantar, pero para que no pase. Sí, sí, vos preguntá tranquilo. Dale. Claro, entonces, también, por ejemplo, ¿a qué quiero llegar esto? De que no necesariamente, es muy importante entender esto, que muchas de las cosas que vamos a hablar acá, no necesariamente es que no se puede hacer con el lenguaje. Es muy importante hacer esto hincapié. Yo no sé si ustedes en la cátedra le dicen eso, pero muchas de las cosas que se entienden, o sea, a ustedes piensen que ustedes están aprendiendo con Pascal particularmente, están aprendiendo a programar, entonces muchas precondiciones, como se le dice, como por ejemplo dicen que el uso de variables globales no es recomendado, sí, eso porque puede romper con el esquema, pero ahora bien, en Pascal te permite el uso de variables globales y variables ¿cómo se dice? Locales, ¿sí? O sea, se recomienda, obviamente, por buenas prácticas y un montón de cosas, usar variables locales y no usar variables globales. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando estamos viendo funciones, es muy importante que vamos a tener un par de puntos que no necesariamente es porque el lenguaje. Después vamos a ver si el lenguaje nos permite mandar variables por referencia. Pero bueno, volviendo a lo que nos dice la cátedra, es que todos los parámetros, todos sus parámetros son por valor o solamente de entrada. Sí, esto es muy importante. O sea que acá ya en la definición no deberíamos poner una variable de tipo var, por ejemplo. ¿Sí? Porque sería por referencia y claramente funciones no nos permite eso. ¿Sí? También otro punto importante es el retorno. ¿En qué punto retorna la llamada? Retorno de la llamada. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo súper simple. ¿Sí? Voy a abrir un ejemplo acá, bien simple. ¿Sí? New file, ejemplo, funciones, punto paso. Ejemplo de función.paz. Bien, voy a definir un programa, bien rápido, un programa. Ejemplo. Bien, entonces declaramos, por ejemplo, un function. Ahí me lo autocompleto, genial. Vamos a ver un function que me devuelva... A ver qué podemos hacer. Si el año es bisiesto. O, por ejemplo, si es bisiesto. Es bisiesto. ¿Sí? Y entonces acá vamos a retornar si recibe un año de tipo integer. ¿Y qué retorna? Retorna si es verdadero o si es falso. O sea que es un boolean. ¿Sí? Entonces acá lo único que hace, otra característica más que con respecto a funciones que me faltó agregar acá, es que la última instrucción en una función es asignar un valor a su nombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Bien.
Si nosotros estamos, acá este es el cuerpo de un... Están haciendo, si querés ver un Zoom de clase de consulta de KDP. Hola, Perdón. ¿cómo? Hola. No sé quién había hablado. ¿Nico puede ser? Sí, yo, perdón, Sí. se me salió el micrófono. Ah, listo, listo. Ah, bien, Porque- bien. Estaba escuchando la clase, gracias. Estás bien, No. es acá, es acá. Es en este aula. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos si hacemos un año es bisiesto? Si, por ejemplo, cuando se divide por 4 da 0, ¿sí? No sé si, bueno, independientemente de eso, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si esta función lo único que hace es recibe un año y calcula si es bisiesto o no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo preguntar if año. Cualquier cosa yo voy escribiendo, si no entienden qué hace cada cosa, me van preguntando, sí, por favor. El mod lo que hace es el resto, ¿sí? Si el año mod 4 es igual a 2, es igual a 0, perdón, o sea que da justito, eso quiere decir que el año es bisiesto. Entonces, dem, entonces pongo es bisiesto, 2 puntos igual, true, else, es bisiesto, 2 puntos igual, false. Vamos a hacerlo. Begin. ¿Sí? Esto es una función. Vamos a ver, vamos a usar justo este ejemplo. Vamos a hacer. Entonces, esta es una forma de hacer, ¿sí? Lo que hace es esto, recibe un año, ¿sí? De tipo entero, hace el mod de eso, se le calcula el resto, el mod calcula el resto, mod calcula el resto, y si el resto me da 4, por ejemplo yo agarro el año 2020 que fue bisiesto, si el 2020 yo lo divido por 4, me da el resto 0, entonces es un año bisiesto, ¿sí? Y lo que se hace como última instrucción, la forma en que el compilador se da cuenta que tiene que terminar la función en ese lugar, es cuando yo al nombre de la función, fíjese que se llama igual, al nombre de la función, le asigno un valor. ¿De qué tipo va a ser el valor? Del tipo que yo le definí acá en el encabezado, de tipo booleano, ¿sí? Esto es una forma de hacer, ¿sí? Y yo puedo también tener, vamos a ver el programa principal primero. Vamos a definir una variable local. La diferencia, primero, entre lo que me preguntaba uno de los compañeros, la diferencia entre una variable local o una variable global es que en el lugar donde se define. Si yo defino una variable acá van variables globales. Y acá van variables locales del programa principal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay diferencias si lo declaro acá, lo declaro acá? Porque el compilador es secuencial. O sea, que cuando compila el programa empieza acá arriba y va leyendo cada uno y lo va cargando en su espacio de memoria. Entonces, si yo cuando arranco el programa y declaro la variable x de tipo integer, por ejemplo, cuando yo vengo, el compilador viene y va compilando esto, ya el X ya lo reconoce porque estuvo antes. Sin embargo, entonces de esa forma, yo acá internamente podría usar X, esta X,
¿Por qué? Porque ya está declarado. Lo único que te exige el compilador de Pascal es que para yo usar una variable o una función o un procedimiento, por lo menos tiene que estar declarado antes. Por ejemplo, en este caso. De esa forma se hacen. Y acá van las variables globales. Bueno, esto lo voy a sacar porque no usamos variables globales, porque desaprobamos y usamos variables globales. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a definir una de tipo integer. Vamos a hacer un begin. El programa principal, la diferencia del programa principal, cuando termina se le pone un punto en vez de punto y coma. Y lo que vamos a hacer un write. Vamos a ponerle ingreso un año. Y le voy a poner read ln para que sepan, yo no sé si lo usa, pero el read es igual al read ln, solo que este último agrega un enter al final. ¿Sí? O sea, lee lo que se le pide y le pone un enter o un salto de línea, como se llama. ¿Sí? Leo el año. Y yo, acá volviendo a las características que habíamos dicho, retorna un valor de tipo simple. ¿Sí? O sea, que sí o sí, como retorna, y acá también habíamos hablado de que el retorno de la llamada. ¿A qué me refería yo con retorno de la llamada? Cuando yo llamo a una función, el flujo de control, ¿a qué se llama flujo de control? El flujo es cuando, imagínense ustedes esto, a bajo nivel, son líneas una atrás de otra. Los que vienen un poco de organización vieron que el assembler es uno atrás de otro. Entonces, en una función lo que termina pasando es que cuando yo llamo, cuando vuelve al programa principal, me retorna el flujo en la misma línea donde llamé. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo, vamos a resultado. Resultado es de tipo boolean. El resultado de evaluar si es bisiesto o no. Entonces ponemos resultado, dos puntos igual, le vamos a asignar qué cosa es bisiesto, vamos a llamar a la función es bisiesto y le pasamos el año. Esto es lo que va a hacer, entonces acá por ejemplo, if resultado, then begin, write ln, lo mismo, el write ln lo mismo, imprime y le agrega un enter. Entonces, el año es bisiesto. Sí, vamos a hacer un ejemplo rápido. Else begin write ln el año no es bisiesto. Sí, y acá lo único que hace es esto. Voy a dejar de compartir y voy a nueva función de compartir pantalla. Quiero compartir esto. Sí, acá tengo tengo ejemplo, ahí está. Free Pascal Compiler. Yo uso Linux y tengo el compilador que se llama Free Pascal Compiler, y lo que voy a hacer es ejemplo. Me dijo que en 5.1, a ver que escribí mal en la 5.1. 5.1.
¿Qué no le gusta a la 5.1? Aunque me... creo que no le gustó. Ahí está. No le gustó que haya declarado el var y no le haya declarado a la 98, 98, 98, 98. Listo, ahí me cambió todo. Entonces yo pongo punto barra, ejemplo, funciones, ingresé el año, por ejemplo le pongo 2020 y me dice el año es bisiesto. ¿Lo ven esa parte? Y por ejemplo, voy a borrar primero esto. Control L, por ejemplo, yo vuelvo a ejecutar. Punto barra, ingresé un año, le pongo 2020 y me dice que el año es bisiesto. Le pongo 2021 y me dice que el año no es bisiesto, ¿sí? Eso es, fíjense, vamos a volver al código y vamos a ver qué pasó ahí, ¿sí? Fíjense lo que hicimos. Declaramos una función, ¿sí? Disculpa, te quiero interrumpir un poco antes de la explicación. Yo me quedé con la variable, que tenía una duda. Sí. Viste que vos dijiste que el programa, ejemplo, es una, si pones una variable ahí, es global. Sí, acá arriba. Pero si lo pones en el programa principal, claro, sí. Y si lo pones en el programa principal es variable local, ¿no? Yo Claro. entendí eso. O si lo pones en una función también es variable, con el procedimiento es variable local, ¿no? Claro, sí. Bueno, claro. Yo también puedo tener dentro de las funciones, puedo también declarar variables. Declarar acá, por ejemplo, i, tipo integer. Y acá, y solamente yo lo podría usar acá, solamente acá adentro. Porque es Claro. local esto. Yo Sí, puedo sí. acá tener var x ¿Y se pueden llamar igual? integer, ahora sí, mira, integer acá y yo x lo podría usar acá, salvo que yo acá diga x integer, ahí lo que va a hacer es que cuando use Ahí x, saltaría la de... claro, cuando use x, ahí lo que va a hacer va a priorizar el que yo tengo acá, porque lo que hizo fue sobreescribir esto. ¿Sí? Claro. Entonces acá, cuando yo hago, por ejemplo, si yo hago acá, uso la X que voy a usar no va a ser esta global, sino que va a ser La esta. global no, la local. Exactamente, me voy a usar, siempre se prioriza el que yo declaré. ¿Sí? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Perfecto. Y Sí. si la variable está en el programa principal, también sería global, ¿no? Porque el programa principal lee ahí y después ejecuta la función. Y, o sea, está declarado antes de que se ejecute la función. Claro, sí, pero eso en tiempo de... ¿Global o...? Claro, no, eso es en tiempo de ejecución. Lo dijiste justito vos, cuando se ejecuta. El tema es que la compilación se realiza antes. Primero se compila. Entonces, la declaración de variables, se realiza en el momento de compilación. De hecho, si ustedes ven acá, acá cuando yo lo compilé, me generó un objeto .o. ¿Sí? Ese es el tipo de objeto, que acá no lo podemos ver. A ver si lo puedo compartir acá. Sí, acá. Fíjense, fíjense que acá para este es el programa que escribimos, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Después nosotros lo compilamos y se creó automáticamente un archivo .o y después me hizo el ejemplo funciones. Eso porque acá lo que hizo fue este es el archivo objeto, lo que hizo fue un preprocesamiento y después me crea el archivo de, si yo hago, por ejemplo, si yo quiero ver el contenido de cat ejemplo.pas, este es el archivo de texto que yo del programa que hicimos. No, escribí cualquier cosa. Fíjense que este es el programa que nosotros escribimos. Si yo hago esto mismo .o, es lo que me generó. Acá, por ejemplo, lo que hizo fue compiló todo lo que yo hice. Acá, por ejemplo, ya puso la variable x en tal lugar
por ende a partir de ahí ya conoce, ¿sí? Y después nos crea el ejecutable, que es este caso. ¿Por qué? Volviendo acá al programa principal, y para responder tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver, ahí es. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es el lugar donde está declarado. Si esto yo no lo puedo declarar, ¿por qué esto no es global? Perdón, no se escuchó, se tildó, no se escuchó ahí la explicación que vas a dar. Bien, volviendo. ¿Por qué esto no es global? Porque cuando el compilador, imagínense, el compilador agarra la línea 1, la línea 2 y va procesando cada línea que existe. Entonces, cuando llegó acá, por ejemplo, vamos a suponer que llegó hasta esta línea, acá. Vamos a suponer que nosotros llegamos hasta esta línea y decimos, bueno, resultado, y yo quiero hacer, por ejemplo, acá, no sé, quiero hacer un read de resultado, o decirte así. Cuando viene acá y quiere usar resultado, se fija si resultado en algún lugar antes de compilarlo, en el momento de compilación. Como nosotros sabemos que Pascal es fuertemente tipado, por ende es un programa y es compilado, por ende estas validaciones se hacen antes. Cuando yo vengo acá, me va a decir, no, ¿dónde está declarado resultado? No está declarado antes de esto, por ende, no lo puedo hacer, por más que yo lo haga acá. Y como nosotros sabemos que si lo declaramos acá abajo, después, y ya después viene el begin del programa principal, porque este es el programa principal, y después del programa principal, acá no podríamos, no se realiza nada, porque ya terminó. Por ende, por lo que veníamos hablando de que para que mi función o mi procedimiento pueda saber para que lo tomen estas variables como globales, tienen que estar declaradas después de su declaración. O sea, lo mismo que, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, así como ocurre con variables, también ocurre con funciones. Vamos a suponer que yo tengo una función 1, y es un integer, y hago un begin, right, ln, uno, y acá yo podría hacer, por ejemplo, esto se llama 2, y yo acá puedo, esto en realidad, claro, y esto, 1, 2 puntos igual, y acá, por ejemplo, yo, acá en el programa 2 yo podría hacer un llamado, por ejemplo, de ln, esto es 2, y acá directamente puedo llamar a 1. No tiene mucho sentido esto que estoy haciendo, pero ¿a qué quiero llegar con esto? De que yo, por ejemplo, si quiero usar dentro de esta función la función 1, sí o sí la función 1 tiene que estar declarado antes. Esto así funcionaría, pero esto así no funcionaría. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo acá, el compilador lee esto, hasta acá todo bien, pero acá, cuando lee que es 1, todo antes de esto no está en ningún lugar declarado 1, por ende no puedo usarlo.
Lo mismo ocurre con las variables, ¿sí? Esa es la forma en que el compilador se da cuenta de que una variable es global o es local. ¿Se entiende un poco esto? Es muy importante el lugar donde es declarada Sí, la quedó variable. perfecto. Ocurre lo mismo con las funciones también. Ténganlo en cuenta eso, tanto funciones como con procedimientos, ¿sí? Bien, esto es un ejemplo de cómo haríamos el mismo ejercicio con procedimientos. Bueno, voy a hacer una copia de esto. Ejemplo de... procedimientos. Bien. Entonces, es bisiesto, primero. La otra... vamos a terminar primero esto. ¿Qué más nos quedó? Bien, entonces, sabemos que retorna un nombre, por ende, esto guardamos este valor en una variable. También se puede usar esto directamente, como esto retorna un valor, yo podría no declarar esa variable y usarlo acá, directamente. Porque ya sabemos que esto me va a retornar un valor acá. ¿Qué es lo que, un if, qué es lo que necesita acá? Un booleano. Sabemos que esto retorna un booleano, así que esto podría usar, y esto podría, por ejemplo, ahorrarme una variable. No usar una variable. Podría dejarlo así, me ahorraría de declarar esta variable, y funcionaría igual. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy acá, lo vuelvo a Free Pascal Compiler, le digo ejemplo. Perdón, si no se le dice nada al booleano que se inicialice en falso o en verdadero, por defecto lo hacen en verdadero. No, cuando un booleano no se inicializa, por defecto es falso. ¿Sí? Es muy importante eso. En realidad, si es que nosotros nos queremos asegurar de que tenga un valor previo, tenemos que ponerlo. O sea, en realidad tiene basura. O sea, se puede ser cualquiera de los dos, verdadero o falso. Por lo general son falsos, pero no nos asegura. Pero si es una variable que nosotros, por ejemplo, ¿cuándo se inicializa una variable? Cuando vamos a hacer comparaciones y no sabemos bien si se le va a asignar o no. Por ejemplo, cuando, ¿viste? ¿Se acuerdan si cuando hacemos máximos y mínimos? Cuando hacemos máximos y mínimos necesitamos la variable con que vamos a comparar esté inicializada. ¿Por qué? Porque no siempre va a entrar, no siempre va a ser máximo como para reemplazar. Entonces, por defecto, necesitamos inicializarlo. Pero cuando sí o sí vamos a asignarle un valor en algún momento, no hace falta inicializarlo. Además, la primera asignación podemos tomarlo como que es la inicialización como tal, ¿sí? Fíjense que ahí lo terminé de compilar de vuelta. Y lo mismo, fíjense que me lo compiló todo sin problema. Yo le pongo 2020 y me dice que el año es bisiesto. Fíjense que en este caso directamente no usé la variable, sino que usé directamente la llamada, y como sabemos que en una función el retorno directamente te vuelve a retornar sobre la misma línea, o sea, en este caso, ¿a qué me refiero con el retorno? La llamada a la función, ¿en qué línea fue realizada? En la línea 19. Entonces, cuando viene a la línea 19, es una función, viene acá, lo ejecuta, y lo que tiene la función es que directamente cuando termina este en, volvemos acá en la misma línea donde fue llamado. En el caso de los procedimientos, lo que hace es el retorno. Ahora lo vamos a ver, el retorno se hace en la línea siguiente y no en la misma línea, ¿sí? Y otra cosa también, que esto es muy importante, ¿cuál es la última instrucción que dijimos en una función? Es asignarle un valor a su mismo nombre. A ver, ¿esto qué nos retorna esto? Esto le hace un mod y pregunta si es igual a 0. Si es igual a 0 es true, si no es igual a 0, ¿qué valor sería? False. O sea que sabemos que esta evaluación acá retorna un booleano. Por ende, yo directamente esto podríamos reducirlo. Esto lo dejo todo comentado.
nuestro código quedaría solamente así. ¿Y esto qué hace? Esto por un lado va a ser esto evaluar, le saca el resto y pregunta si esto en algún momento va a ser un número, ¿sí? Pregunta, ¿este número es igual a 0? Esta evaluación, ¿qué tipo de datos nos va a asignar acá? Un booleano. Por ende, yo podría directamente reducir todo mi código en una sola línea. Esto como comentario también, porque si ven algún ejemplo que directamente, en vez de asignarle un true o un false, asignan esto, acá también es válido. ¿Por qué? Porque es como un if. Acá yo puedo, en el if puedo poner un true o un false, pero también puedo hacer una evaluación, puedo hacer, ¿y cuáles son las operaciones? En realidad puedo hacer cualquier operación lógica acá, puedo hacer un AND, un OR, un XOR, lo que sea, ¿sí? Siempre me va a retornar un valor. Bien, vamos a pasar ahora con un ejemplo de procedimiento. ¿Cómo sería, primero, que es un procedure? ¿Sí? En este caso, no retorna un valor sobre su mismo nombre. La forma de... En una función, haciendo un repaso, en una función la forma de entrada que tiene es por medio de parámetros y la forma de salida es directamente en la llamada sobre su mismo nombre. En el caso de un procedimiento, necesitamos tener un valor de entrada y también necesitaríamos enviar otra variable de tipo boolean, que sería, en este caso, el parámetro que lo usaríamos de salida. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos? En ese caso, por ejemplo, no podríamos hacer como lo hicimos en este caso, así. ¿Por qué? Porque las llamadas a procedimientos, cuando se hace la llamada, vamos a enviar acá, cuando se hace la llamada, cuando termina la llamada, no vuelve en la línea, en este caso no vuelve en la línea 20, sino que directamente cuando terminó, arranca a ejecutarse la línea 21. Por ende, no podríamos usar, y aparte de que no retorna un valor, o sea que termina esto y terminó, y ya pasa a la siguiente, a la siguiente línea. ¿Por qué una función y un procedimiento, en el caso de uno, vuelve a la misma línea, en el caso del otro, salta a la siguiente línea de ejecución? Por el tipo de función que es, porque uno retorna un valor y como retorna un valor es probable que nosotros ese valor lo quisiéramos asignar a una variable o usarlo en una evaluación con un if, como lo hicimos acá. Acá, el primer caso que hicimos fue asignárselo a una variable, o en este caso lo usa. Por eso es importante entender que retorna. En el caso del otro, como no se usa, como su valor, como no retorna ningún valor sobre su nombre, siempre directamente pasa a la siguiente línea. Fíjense en este caso, es el mismo ejercicio, un programa que usa funciones para calcular si el daño es bisiesto, pero en uno usa funciones y en este caso usa procedimientos. Vamos a ver si lo compilamos y ahí vamos a pasar a una tanda de preguntas y respuestas. A ver si quedó esto. Punto barra, no, voy a compilar para free Pascal compiler, ejemplo, procedimiento.pas, y explotó por todos lados. Me dijo que en la línea 335, 335, bájenme, 335, 335, 335. No le gustó. Resultado boolean. ¿Qué me tiró? Me dice que no cerré una
está bien esto. Va resultado. Resultado. A ver, no entiendo 335. Vamos a ver el 335. Esto es el 3. Voy a contar de 3. 1, 2, 3. Pero ¿por qué no le gusta? Esto sí lleva. Resultado, boolean. Bánquenme 2 segunditos que termino de ver esto. Es bisiesto, procedimiento, año, ejemplo, ¿qué es lo que no le gusta? A ver si les comparto a ver si ustedes me ayudan a encontrar ese error. ¿Lo ven, no? Sí. Resultado, var. Es bisiesto. Es bisiesto. Boolean. A ver, 2 segundos, procedure. Procedure. Pascal. Syntax. Sí, pero está todo bien, pero no sé por qué no le gusta el punto y coma. No sé, qué raro. Capaz que sea muy complicado. Me parece que estaba mal ubicado el bar. Bancame que estoy viendo acá los ejercicios. Sí, yo también estoy. Porque yo lo veía de distinta manera. Pero no quiero decir nada porque todavía no. Ah, ya sé por qué. La verdad, no sé. Acá, esto. Es con punto y coma se separan las variables. Ahí está, era eso. Los parámetros se separan con punto y coma y yo los separé con coma. En otros lenguajes se separa, ¿ves? Acá. Se separa con punto y coma y yo lo puse con coma, así que era eso. Acá me lo compiló. Fíjense, entonces yo pongo punto barra. Ejemplo. Procedimientos. Y 2020. Fíjense que tiene el mismo resultado. Un ejercicio lo hicimos con funciones y otro lo hicimos con procedimientos. Y ahí volvemos. ¿Se entendió esto? De cómo lo hicimos cada uno de los puntos. Por ahí se nos fue un poco ya la hora. Bien, este es particularmente en mi caso, es la primera clase que estoy dando. También quería ir, no va a ser el último, por lo menos una, por si a ustedes les parece, sería bueno que hagamos de mi parte al menos. Yo sé que con los chicos viene organizando, yo había hablado con Mika de por lo menos una vez por semana yo voy a estar disponible por si a ustedes les parece, para que sigamos profundizando estos conceptos. Me gustaría que hagamos algunas prácticas también, algún ejercicio, pero nada, es lo que quería saber también, más o menos qué cosas querían ver, qué conceptos les gustaría repasar, si quieren hacer ejercicios también los podemos hacer. Después seguramente vamos a coordinar con los chicos para hacer otra clase. Pues bueno, nada, si les parece, saquemos algunas consultas más sobre funciones y procedimientos y no sé qué les pareció. Díganme, denme una devolución de parte de ustedes también. Si quedaron algunos conceptos más por dejar claro acá. Si entendieron la diferencia entre, ya sea sintácticamente, en uso también. Muchas veces lo que nos va a pasar en este caso es cuándo utilizamos un procedimiento y cuándo usamos una función. Bien, y eso va a depender mucho del dominio, ¿sí? Sabemos que si
en este caso, el método, ¿sí?, que vamos a usar necesita retornar un valor, tenemos dos posibilidades. O es una función o es un procedimiento. Si no necesita retornar ningún valor, solamente necesita procesar un valor, ya sabemos que solamente es un procedimiento, porque la función necesita retornar un valor. Por ende, si no debería retornar nada, ya sabemos, ya descartamos funciones. Pero ¿qué pasa? Pero procedimiento también puede retornar valor. Bien, pero ahí tenemos la limitación, volviendo a lo primero que empezamos a hablar, es que con las funciones tenemos la limitación de que los valores que se retornan son simples. ¿A qué me refiero con esto? De que donde los tipos que puede retornar son los integers, los char, los real, los booleanos o los subrangos. Si yo quisiera retornar un string, ya no podría usar una función, por ejemplo. Y después van a haber otros tipos más compuestos definidos por el usuario, que son, por ejemplo, los registros. Por ejemplo, un registro Una tipo consulta. persona. Sí. En un procedimiento yo podría usar funciones que se comuniquen entre sí, pero tendría que ser resolución, me dijiste, ¿no? Sí. En base a lo que hablamos, ¿qué sería la única precondición que necesitaríamos nosotros para usar? Vos decís esto, dentro de... Vamos a... acá. Vos decís que dentro de este procedimiento yo use una función acá adentro. La única condición que necesitamos nosotros para poder hacer es que esa función tiene que estar declarada antes de este procedimiento. Como pasa con las variables. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acá... a ver, ¿qué podemos hacer? Function... spar. Spar. Es casi igual el function spar. Claro, o sea, lo que entendí es que para usar funciones en un procedimiento, yo tendría que, por ejemplo, no sé, si tengo un programa que necesita hacer promedios o sacar, qué sé yo, cuadrados, tengo que declarar las funciones antes y después abajo, o sea, como mismo sería el procedimiento donde hago todo el programa concentrado y usa las funciones. Exactamente. Exactamente. Claro, no, Vamos a pensé que suponer, lo podía hacer en el mismo procedimiento, pero claro, lo único que nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero usar, que aparte de que solamente, claro, no tiene mucho sentido. Ahí está. Como ya sabemos, por ejemplo, que para que sea año bisiesto, como es múltiplo 4, sí o sí, queremos, tiene que ser par, bueno, estoy flasheando cualquier cosa, ¿eh? Vamos a suponer que queremos, para poder evaluar eso, necesitamos saber si es par el año que me vino. Esto es... Esto es súper ineficiente, no tiene sentido lo que estoy haciendo, pero solamente es a modo de ejemplo. Para responderte la pregunta. Acá. Yo puedo hacer llamados de funciones, todas las que quiera. La única precondición que yo debo tener es que para que yo pueda usar spar acá, tiene que estar declarada antes. Sí o sí. Sí o sí, sí o sí.
Lo mismo que cuando veamos registro, por ejemplo, si yo quiero usar el procedimiento para leer un registro, ese procedimiento, esa función leer tiene que estar antes declarada arriba, ¿sí? Y así en ese orden, como si fuesen las variables, ¿sí? Para que yo lo pueda utilizar puntualmente en Pascal porque es compilado. Si ustedes van a otro lenguaje como PHP, por ejemplo, Python, pueden usar las funciones en cualquier lugar, pueden declararlo en cualquier lugar y pueden usarlo en cualquier lugar, ¿sí? Porque ya está declarado de forma global. Pero en este caso, si yo quisiera usar internamente, lo único que necesito es que esté acá declarado arriba. ¿Se entendió eso? Y después todas las que quieran, los podéis metiendo uno dentro de otro, siempre y cuando cumpla con esa condición de que esté declarado antes. Es muy importante el lugar de la declaración como pasa con las variables. ¿Alguna consulta más sobre funciones y procedimientos? ¿Les gustaría que hagamos la semana que viene una particularmente, ¿de qué les gustaría la siguiente? Agarrar la práctica 3, la de registros o algunos... Sí, yo creo que sería, es que si vienen a clase de apoyo yo no sé si estarían al día, pero seguir con registros, porque es el tema siguiente a aunque ya estaríamos atrasados nosotros porque creo que ahora vienen otros temas nuevos esta semana. Por mí sería registros. Bien, podemos hacer Bien, podríamos entonces la semana que viene yo me comprometo a dar una de registros también. Así que como para ir por lo menos una por semana así, vamos a ir haciendo cosas. La idea es que hagamos una y en la clase siguiente, en base a cómo venimos, volvemos al final, definimos qué vamos a dar la siguiente. Seguramente les voy a avisar a los chicos el tema del horario. A mí la verdad que sábado a las 8 me quedé bastante bien, no, así que nada, seguramente vaya a ser también de vuelta sábado a las 8. También me gustaría saber eso, con respecto a los horarios, ¿les queda bien un sábado así o preferirían un sábado a la tarde, un sábado a la mañana o entre A semana? mí, ¿Cómo están ustedes con respecto a horarios? por el tema del horario a las 8 me parece un poquito ajustado, estaría mejor 7, según mi opinión, porque tenemos más margen. O no sé, más tarde, a las 10, pasa que ahí ya es bastante tarde, pero Claro, ahí para ya mí en las bastante 7, tarde. Pero por ahí entre sí. 6:30 y 7 podríamos hacer, no sé, un sábado 6 de la tarde podría ser también, por ejemplo. Pero bueno, de última hacemos una encuesta después en Instagram y vemos qué horario queda mejor. Pero nada, desde ya me comprometo con ustedes a dar un repaso de registros. Yo, además, de hecho, justo yo antes de la clase estaba haciendo algunos ejercicios de registro, haciendo un repaso también. Así que nada, la semana que viene hacemos algo de registros para hacer un repaso. Y bueno, espero que les haya servido esta de funciones y procedimientos. Sí, sí, a mí me sirve un montón, ya estaría empezando a hacer lo que sería, todavía estoy por la práctica 2, parte 1, que nada teórico, corregir código y explicar. Y ya la práctica 2, parte 2, ya empieza a ver que haces programas o resuelvas que estén empezando. Hay uno de los últimos puntos de lo que sería teórico, que contestarlo oralmente al menos, ahí te lo pasé por el chat, no sé si podés. Si podés, si no, lo dejamos para la próxima clase. Perdóname, no, sale muy entrecortado. ¿Me lo puedes escribir o a ver si sale mejor? Gracias, Diego, que justo me escribió él el problema que tenía y yo recién veo el chat y si era efectivamente el punto y coma.
Yo quería saber quiénes se conectaban un sábado a las 8 de la noche para una clase de apoyo. ¿Qué es eso? A ver. No, y arrancamos bastante bien. Hola, desaparecí. No, arrancamos bastante bien. O sea, vinieron como que se sumaron más, éramos como 19, 20 en un momento. Así que creo que los sábados a esta hora, por ahí viene, va, a esta hora, puede ser un poquito más temprano, como charlaban recién, pero creo que vendría re bien. De todas formas, bueno, ahí Mica, que es la compañera de la fuente que estaba coordinando toda la movida de las clases, este, tal vez demos otra de KDP, más allá de que Javi pueda los sábados, demos otra en la semana, a la mañana, tal vez para que no, por si hay algún otro compañero o compañera que conozcan ustedes, que se le complique los sábados a la noche, vamos a tratar de asegurar siempre que podamos bandas horarias. Este, pero eso, creo que que vino, se sumó, se copó bastante gente. Genial. Este, por ahí se han ido yendo por el horario, pero creo que se ha sumado bastante. Bien, bien. Bárbaro. Estamos por eso. Yo voy a estar disponible, yo como le dije a Mica, una vez por semana yo voy a estar en condiciones de dar las clases. Y la idea también es que dar alguna que les sirva a ellos, que ellos mismos me vayan diciendo, che, estaría bueno ver estos temas. Así que nada, bueno, veamos este que me mandó y cortamos con esto, ¿vale? Esto es alcance y funciones, dice. Bien, vemos que el programa principal define... Se ve poquito, eh, fíjate si podés tirar algún zoom o a ver, abrirlo en una nueva pestaña, alguna cosa. a ver. Oh, esto es... Guarda imagen. Lo voy a guardar. Y lo voy a abrir, le voy a hacer zoom. Claro, pasa que yo compartí y te voy a decir que voy a compartir ahora la imagen. Ahí ven la imagen y ahí se ve un poco más grande. Ahí va, sí, sí, sí. Ahí está. Bien. Este es el camino. Sabemos que estas dos variables, suma y cantidad, son globales. ¿Por qué? Porque están declaradas antes de la función. ¿Sí? Eso es muy importante. Eh, Después tenemos la función de calcular promedio, de tipo real, return real. Tenemos un promedio, este es una variable local, a la función calcular promedio. Y acá pregunta, esto lo puede, y pregunta por cantidad, lo puede hacer por más que no esté declarada acá. ¿Por qué? Porque está declarada arriba de forma global, así que esto está bien. Acá le asigna promedio -1 y acá lo mismo. Suma, solo que usarlo acá todavía no sabemos si está bien o no, porque va a depender si, o si fue inicializada en el programa principal o si fue leída o asignada un valor en este caso. Vamos a ver cómo viene después. Pero a priori, sintácticamente, estaría bien esto. ¿Por qué? Y semánticamente también, ¿por qué? Porque la variable fue declarada antes. Esto es una función. Esto a priori, ya el primer error que yo veo acá, sin ver los puntos acá abajo, es que al ser una función debería el promedio, en el nombre del promedio, en el nombre de la función, asignar el valor del resultado para que sea retornado así. De esta forma, ya directamente, esto sintácticamente ya se rompe. ¿Por qué? Porque no se le asignó, no sabría en qué lugar termina la función, porque no se le asignó como última instrucción de la función, no se le asignó el valor al nombre. Bien, veamos al programa principal. Lee suma, lee cantidad y después lo que hace es llama a calcular promedio, y si calcular promedio es distinto de -1, hace esta cantidad en 0, el promedio, calcular promedio, bien. Vamos al punto A. La función calcular promedio calcula y retorna el promedio entre las variables globales, pero parece incompleta. ¿Qué debería agregarle para que funcione correctamente? Lo que yo les dije. Calcular promedio, deberíamos agregarle acá a calcular promedio, o sea, deberíamos hacer calcular promedio, dos puntos igual, es igual a promedio. ¿Sí? Ese es para el punto A, para que funcione.
en el programa principal, la función calcular promedio es invocada 2 veces. En el programa, bien, acá. Acá y acá. Pero esto podría mejorarse. ¿Cómo debería modificarse el programa principal para invocar una única vez? Asignárselo a una variable. ¿Sí? Si lo asigna, como lo hicimos con el if y si esto. Si asignamos a una variable el resultado de esto, directamente usamos la variable acá y lo usamos acá. ¿Sí? Eso para el punto B. Para el punto C, si se leen por teclado los valores 48, variable suma, y 6, variable 6, ¿qué resultado imprime el programa? Considere las 3 posibilidades. El programa original. El programa original no imprimiría nada porque se rompería. El programa luego realizó la modificación en el inciso A. Y si es inciso A, el promedio es 48 dividido 6, es 6 por 8, 8. ¿Sí? Mentira. Se rompe. Porque fíjense que acá sobreescribió Kant. ¿Sí? Fíjense que acá hizo el ritmo. Vamos a ver que yo leí en cantidad 6. Pero acá cuando acá lo calculó, ¿sí? Calcula promedio. Esto le dio 8. 8 es distinto de menos 1. Perfecto, entró. Pero acá lo que hizo fue, cantidad lo puso en 0. ¿Sí? Y cuando hace calcular promedio, hace suma, o sea, hizo 48 dividido 0 y se rompe. O sea que no se llega a imprimir nada porque se rompe. ¿Sí? Para el punto, para el punto para el punto 2. Y para el punto 3, el programa luego de realizar las modificaciones del inciso A y B. Si hago la corrección del punto B, donde yo, por ejemplo, asigno a calcular promedio a una variable, entonces ya el resultado 8 va a estar guardado en una variable, entonces yo 8 es distinto de menos 1, genial, y después yo lo inicializo acá, nada, pero yo ya no vuelvo a hacer la llamada, sino que ya uso el resultado, y en ese caso imprimiría el promedio es 8. ¿Se entendió? Si quieren, si no, no sé si eso de qué práctica es. Eso es de la práctica 2, la parte que es más que nada te dan para leer código y entenderlo y responder y corregir. Parte 1, parte... Ah, acá está. Bien, acá está. Lo voy a comparar yo porque lo quiero llevar a un editor de texto y le hacemos los cambios que les decía. Acá está, lo encontré. Pero no me deja copiar. Ah, sí, me deja copiar. Voy a compartir, voy a ir a... Voy a compartir un... ¿Dónde está el code? Ah. Acá está. Compartir. New file. Alcance. Alcance.base. Este es el programa. Uy, me hace mal que no esté inventado. Hasta ahí viene bien. Bien, ahí está. Si vamos al punto 1 que nos decía, dice el punto A, la función calcular promedio calcula y retorna, ¿qué
¿qué debería agregarle para que funcione correctamente? Fíjense, si yo pongo acá free Pascal Compiler, alcance, me dice que var, ¿qué no le gusta ahí? Cinco uno 5.1. Capaz que esto no me gusta. Var, bien. Entonces acá nos faltaría hacer como última instrucción, es calcular promedio, 2 igual prom, ¿sí? Ese es para el punto A. El programa principal es invocado 2 veces. ¿Cómo haríamos para que no sea invocado 2 veces? Podríamos poner, primero, deberíamos acá, ya que está usando variable global, le vamos a poner resultado. Entonces podríamos poner acá resultado, 2 igual, calcular promedio. Entonces acá en vez de calcular promedio, se usa el resultado. Ya se guardó, entonces no se llama 2 veces, se llamó una única vez. Y para ver si el programa principal sabemos ya qué resultado imprime, no imprimiría nada, no, ni siquiera nos deja compilar. Para el punto 2, si solamente ponemos esto y no cambiamos esto, lo que les dije, cantidad se pondría el 0 y acá explotaría porque queríamos hacer una división por 0. Y cuando se hace la modificación del 1 y del 2, que es que haciendo la modificación del punto A y del punto B, quedaría así, y en ese caso, si es 48 y 6, nos imprimiría este resultado. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Muchas gracias. Tenía Bueno, una pregunta más para sí, finalizar. ¿Qué serían incisos? ¿Sería una forma de llamar a las partes del programa inciso? perdón. Me salió muy entrecortado y no te llegué a escuchar muy bien. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? No, se te Sí, escucha, a ver. sí, o un poco más pausado, o si Mi puedes pregunta es, escribir ¿qué mejor. son los incisos? ¿Qué son los? A ver si me lo pudiste escribir. Incisos, pregunta qué son los incisos. Ah, no, son los puntos. O sea, sería cada uno de los puntos estos. El punto A, el inciso A, o el punto B. A eso me refiero con inciso. ¿Sí? Serían como los puntos. Como cada uno. El punto A sería el inciso A. Acá. A ver si puedo compartir pantalla. Compartir pantalla. Me refiero a esto. Cuando digo el inciso es el punto, en vez de decir punto A, es este punto. Como el inciso B, el inciso C, y después cada uno. A eso me refiero. ¿Sí? Del inciso A, que dice, el programa de realizar la modificación del inciso A, o sea, ¿qué pasa con el programa después de haber hecho este punto? A eso se refiere, ¿sí? Y después dice, el programa después de modificación del inciso B, o sea, ¿qué pasa con el programa cuando hice el A y el B? A eso se refiere, ¿sí? Para que como puntos a tener en cuenta de esto, o sea, si al programa le hacemos esto, ¿qué pasa? Si al programa le hacemos este y este, ¿qué pasa? ¿Sí?
Bueno, si no hay alguna consulta más, Rizo, cortamos acá y nada, Dale. estamos en contacto. Cualquier cosa con los chicos y después de los chicos vamos organizando. ¿Vale? Gracias Dale, por Javi. quedarse hasta las 10 menos 20 de la noche a una clase, así que nada, gracias Rizo. Por favor, un placer.